Yo ya lo sabía. Lo supe desde el momento en que Fabio evitó mirarme a los ojos mientras hablaba de oportunidades y futuro. Lo supe incluso antes de abrir el sobre blanco que había llegado sin remitente, sellado con ese tipo de adhesivo que no se usa desde los años 90. Pero cuando lo abrí, sentada en el mismo sillón donde lloré la muerte de mi marido, lo que vi me paralizó. Era un contrato de compraventa, de mi casa, firmado, sellado, autenticado por un abogado, una dirección de correo que jamás había usado, una firma que pretendía ser la mía, pero no lo era. Y ahí, en letras negras, estaba su nombre, Fabio, mi hijo, mi sangre, mi decepción más grande. No lloré, no grité, no rompí el papel, solo me quedé sentada, respirando hondo, mientras afuera las bugambilias caían sobre el porche como lluvia suave. No necesitaba más pruebas. Él lo había intentado, a mis espaldas, con un abogado, con compradores, con un plan. Pero lo que él no sabía era que yo también tenía uno, y que el mío ya estaba en marcha. Todo había comenzado semanas antes, en un domingo cualquiera. Fabio y Milena llegaron con una botella de vino, de esas que nunca se abrían sin razón. Julia, mi nieta, corría por el jardín con el vestido verde que le había cosido para Pascua. La casa olía a pan horneado y a muebles antiguos. El sol entraba por las ventanas con una dulzura dorada y por un momento todo parecía bien. Fabio hizo chistes. Milena trajo una tarta de duraznos que sabía a supermercado. Julia me abrazó fuerte y yo pensé que tal vez, solo tal vez, estábamos volviendo a ser familia. Qué ingenua fui. Fue durante ese almuerzo que Milena, entre risas forzadas, comentó: «Esta casa tiene tanto potencial. Si tiráramos esa pared podríamos hacer un living abierto precioso». Dijo: «¿Podríamos?» No podrías. No le di importancia en ese momento, pero algo en su tono me picó en la nuca. Fabio apenas comía. Revisaba su celular una y otra vez. Julia lo miraba con esos ojos atentos que heredó de mí. Ella siempre nota cosas. Al despedirse, Milena me abrazó más de lo habitual. Me susurró al oído: «Cuídese, suegra. No se apegue tanto a las paredes, ¿sí?» Y ahí lo sentí. Esa punzada. Ese presentimiento que no avisa pero no falla. La semana siguiente, empecé a notar cosas. Un coche blanco estacionado frente a la casa, con un hombre tomando fotos. Pensé que estaba perdido, pero volvió. 2 veces más. Luego, una llamada equivocada preguntando por la propiedad en venta en la calle Magnolias. Colgué. La segunda llamada fue peor. Un agente inmobiliario preguntando por la disponibilidad para visitas. Sentí cómo el aire se me cortaba. ¿Qué propiedad? ¿Qué visitas? Anoté su nombre. Fingí interés. Le pedí que me mandara el anuncio. Lo hizo. Ahí estaba. Una foto de mi sala. Mis cortinas, mis plantas, mi mesa. Todo. En venta. En internet. Sin mi permiso. Sin mi conocimiento. Fui a ver al notario de confianza de mi difunto marido. Me recibió con té y silencio. Le mostré el anuncio. Me pidió el número del expediente y lo encontró. Alguien había presentado una autorización falsa, con una firma que imitaba la mía. Habían hecho pasar como si yo hubiera cedido a Fabio el poder de vender la casa. Todo parecía en regla. Todo parecía legal. Menos yo. Me temblaban las manos. Me hervía la sangre. Pero aún no dije nada. Esa noche Julia me ayudó a instalar una cámara en la entrada. Me enseñó a grabar llamadas, a tomar capturas de pantalla. Me susurró al oído: «No confíes, abuela. Yo tampoco confío en ellos». Y en sus ojos encontré la fuerza que me faltaba. Fabio comenzó a actuar como dueño. Hablaba de reformas,
Me decía que debía pensar en una vida más cómoda, que la casa era grande para una mujer sola, que me podía ayudar a mudarme a un lugar más moderno. Milena publicaba frases ambiguas en redes sociales. Nuevas etapas, nuevos comienzos, nuevo hogar. Yo solo escuchaba, asentía, preparaba té y guardaba cada fragmento de prueba como quien junta cuchillos antes de un duelo. Una tarde, llegaron sin avisar. Trajeron a una mujer elegante, con tacones que no perdonaban el parquet, y a un hombre calvo con carpeta en mano. Fabio dijo: «Mamita, ellos solo quieren ver el espacio. No tienes que preocuparte». Me levanté, fui a mi habitación, cerré la puerta, y ahí, mientras oía sus pasos recorrer mi casa, supe que había llegado la hora. No podía esperar más. Tenía que desaparecer antes de que me borraran. Contacté a Marco, amigo de mi marido desde los años universitarios. Discreto, honesto. Había hecho su vida en otro estado, pero jamás cortó lazos. Le expliqué todo. Me escuchó sin interrumpirme, y al final dijo: «Lo haremos a tu manera, pero rápido. No puedes darles margen». Firmamos los papeles a escondidas. La venta se realizó en total sigilo. La casa, mi casa, ya no me pertenecía, pero seguía siendo mía, porque fue mi decisión. El dinero fue transferido a una cuenta cerrada, a nombre de una sociedad fiduciaria que Fabio jamás podría rastrear. Al mismo tiempo, redacté un nuevo testamento. Excluí a Fabio, a Milena. Todo pasará a Julia cuando cumpla la mayoría. Guardé las copias. Envié una al abogado de Marco, otra a una caja fuerte alquilada bajo otro nombre. Instalé cerraduras nuevas, cambié contraseñas. Y luego me senté a esperar. Milena empezó a insistir para que viajara. «Un crucero, suegra. Una semanita de descanso». Fabio hablaba de plazos. «El cierre de la venta será a fines de mes, mamá. Vas a ver que todo estará bien». Yo sonreía. Servía café. Jugaba con Julia en el jardín. Pero por dentro yo era una bomba de tiempo. Y esa bomba estalló el día que volvieron con los compradores reales. Ellos, con sus trajes y sus sonrisas de tiburón. Fabio, con cara de victoria anticipada. Milena, con un vestido nuevo. Querían mostrar la casa una última vez antes de firmar. Pero encontraron las persianas bajadas, la puerta cerrada y un letrero: «Propiedad privada, no molestar». Fabio golpeó, llamó, gritó, hasta que Marco apareció, con su sonrisa, tranquila y los papeles en mano. Les explicó que la casa ya no estaba a la venta, que había sido vendida. Legalmente, definitivamente, y que cualquier intento de reversión sería considerado fraude. Fabio gritó, Milena lloró. Los compradores amenazaron con demandar, pero ya era tarde. Todo estaba sellado, documentado, prevenido. Y yo, desde la casa nueva donde Julia pintaba las paredes de su nuevo cuarto, escuchaba la voz de Marco por teléfono diciéndome: «Fue un placer verte ganar, Dalva». Durante los días que siguieron, el silencio de Fabio fue más ruidoso que cualquier grito. No llamó, no escribió, no apareció, pero lo sentí. Sentí su furia hirviendo al otro lado del teléfono que ya no sonaba. Sabía que estaba planeando, que no había terminado, porque Fabio nunca acepta perder. No del todo, no sin destruir algo primero. Milena, en cambio, lo intentó por la vía dulce. Me escribió un mensaje con emojis de corazones rotos. «No sé qué está pasando, Dalva, pero te juro que solo queríamos ayudarte». Lo leí en el supermercado, junto a la sección de tés, mientras Julia elegía un paquete de galletas. No respondí. Guardé el mensaje como quien guarda una bala, porque sabía que ese «te juro» era solo el principio. Siempre lo es. Me mudé
a la casa nueva en una madrugada lluviosa. Marco me ayudó con la mudanza. Solo él y Julia sabían la dirección. Las paredes estaban desnudas. El piso olía a madera recién pulida. Afuera, un árbol viejo se arqueaba como si guardara secretos. Me senté en el suelo con una taza de café y respiré. Por primera vez en semanas, respiré de verdad. Julia me abrazó por detrás y susurró: «Ellos no saben dónde estamos, ¿verdad?». Y yo por primera vez pude responderle con certeza: «No, mi amor, no tienen idea». Pero la calma nunca dura mucho cuando alguien tiene hambre de poder. Fabio no tardó en intentar contactarme. Me dejó mensajes de voz cargados de culpa, de rabia contenida. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «Soy tu hijo, mamá. Te estás dejando llenar la cabeza por Julia». Y esa última frase, esa fue la que me encendió el pecho. Porque si algo no iba a permitir, era que él arrastrara a Julia a su barro. Un día, mientras Julia dibujaba en la cocina, un sobre llegó por debajo de la puerta, sin sello, sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano, con tinta negra y rabia disimulada. Fabio decía que había hablado con un abogado, que iba a impugnar la venta, que yo no estaba en pleno uso de mis facultades cuando firmé los papeles. Acusaciones suaves, disfrazadas de preocupación, y al final, una línea que me cortó como vidrio. «No quiero llevar esto a mayores, pero si es necesario, lo haré». Era una amenaza, escrita con caligrafía limpia, de esas que no dejan tinta pero sí cicatriz. No respondí. En lugar de eso volví a ver los videos, las grabaciones, las capturas. Tenía todo: las visitas sin permiso, las publicaciones de Milena, los audios donde Fabio hablaba de la venta como un hecho consumado. No tenía miedo, tenía pruebas. Y eso, en este mundo, vale más que la sangre. Marco me contactó con una abogada especializada en sucesiones y patrimonio. Rafaela, una mujer de voz pausada y ojos que ya habían visto demasiadas injusticias. Le conté todo, desde el almuerzo con vino hasta la carta sin remitente. Me escuchó en silencio y al final dijo: «No vamos a defendernos, Dalva. Vamos a anticiparnos. Vamos a enterrarlos con su propia pala». Y en esa frase encontré la calma que necesitaba. Rafaela redactó una respuesta legal, seca, precisa, letal. Declaraba mi total capacidad, respaldada por informes médicos. Aportaba documentos notariales, capturas digitales y una grabación donde Fabio decía: «Después de vender, la vieja puede quedarse un tiempito en un departamentito». Esa frase bastó. Rafaela la llamó el clavo en su ataúd jurídico. Yo solo asentí y firmé, cada hoja con la firmeza de quien ya no tiembla. Milena cambió de estrategia. Comenzó a buscarme por Julia. Le escribió correos, le mandó canciones, dibujos, le pedía perdón. Decía que Fabio estaba confundido, pero que ella solo quería paz. Julia no respondió, pero una noche lloró. Me dijo que la extrañaba, que era su madre al fin y al cabo, que no entendía cómo podían cambiar tanto las personas. La abracé en silencio. Le dije que el amor no siempre viene en formas sanas y que parte de crecer era aprender a soltar lo que duele, aunque tenga tu sangre. Fabio, sin respuestas, comenzó su espectáculo. Publicó un video en redes, con música suave de fondo. Decía que estaba preocupado por mí, que mi salud mental se deterioraba, que alguna persona cercana me había manipulado. Hablaba como víctima, como hijo herido. Usaba fotos viejas, de cumpleaños, de navidades. Me mostraba feliz, sonriente. Recibí ese video por WhatsApp de una antigua vecina. «¿Es verdad todo eso, Dalva?», me escribió. Yo no respondí, pero guardé el video.
porque eso no era dolor, era evidencia. Rafaela pidió una orden de alejamiento digital. Fabio y Milena ya no podían mencionarme en público sin consecuencias legales. Marco, por su parte, registró cada publicación, cada intento de manchar mi nombre. Era como construir un castillo con ladrillos de mentiras ajenas, sólido, frío, imposible de derrumbar. Y sin embargo, yo no me sentía completamente libre, porque en cada rincón de la casa nueva aún resonaban los pasos de la antigua. A veces soñaba con las paredes blancas manchadas de traición, con la risa de Milena bajando por las escaleras como una serpiente, con Fabio firmando papeles con mi nombre falsificado, y me despertaba sudando, buscando a Julia con desesperación, hasta que una noche la encontré despierta en la sala, sentada con una foto de su infancia. Me miró y dijo: «Abuela, ¿de verdad crees que pueden cambiar?». Y no supe qué responderle, porque la verdad es que no lo sabía, pero sí sabía que yo ya no era la misma. Un día Rafaela me llamó con una voz distinta, más afilada. Me dijo que Fabio había intentado presentar una demanda formal, que había usado documentos antiguos para probar que la casa era suya por derecho moral, que había pedido una pericia sobre mi estado mental y que lo habían rechazado. Todo. El juez ni siquiera admitió la causa. El video emocional, las cartas, la supuesta preocupación, todo fue catalogado como estrategia de presión ilegítima. No tenían nada. Y por fin lo sabíamos todos. Esa tarde preparé té de manzanilla. Planté un poco de menta en el jardín. Y por primera vez en mucho tiempo, no miré mi teléfono. Fabio volvió a escribir. Esta vez, sin máscaras. «No voy a olvidarme de esto, mamá. No se trata de la casa. Se trata de lo que me hiciste sentir». Lo leí. Sonreí. Y lo eliminé. Porque por fin entendí algo. No le dolía haber perdido una propiedad. Le dolía haber perdido el control. Y eso, para alguien como él, es más insoportable que cualquier ruina. No pasó mucho tiempo antes de que Fabio decidiera hacer público su dolor. Comenzó con indirectas. Frases en redes sociales que no mencionaban mi nombre, pero lo susurraban con cada palabra. Cuando la gente que más amas te da la espalda, solo te queda recordar quién eres. Fotos de su infancia, con mi rostro recortado en el fondo. Historias de Instagram con canciones tristes, de esas que buscan consuelo en la compasión ajena. Y lo peor, la cantidad de comentarios que lo apoyaban sin saber nada. «Fuerza, hermano. Las madres a veces no entienden. Te mereces lo mejor». Marco fue quien me mostró las capturas. Yo no tenía redes, pero él rastreaba todo. Me senté con el corazón apretado mientras él deslizaba las imágenes con el dedo. En una publicación, Fabio sostenía una foto de nuestra antigua casa y escribía: «Mi infancia está en venta. Mi madre ya no me reconoce». Y debajo, Milena comentaba con un emoji de lágrima. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí odio. No tristeza, odio. Por la manipulación, por el show, por la manera en que distorsionaban mi historia para hacerla encajar en la narrativa de víctima. Como si yo fuera una vieja loca que había abandonado todo por capricho. Pero no respondí. Aún no. En lugar de eso comencé a anotar cada fecha, cada publicación, cada palabra exacta. Lo escribía en una libreta de tapas negras con letra pequeña, precisa. Era mi bitácora de resistencia. Un día Marco me preguntó por qué no los denunciábamos ya. ¿Por qué no exponíamos nosotros la verdad? Y le respondí: porque cuando uno se defiende demasiado rápido, parece culpable. Vamos a dejarlos hablar, que cabe en su propio pozo. Julia, por su parte, comenzó a cambiar. Guardaba silencio más seguido. Se encerraba en su cuarto.
Una tarde la encontré mirando el perfil de Milena. Tenía los ojos rojos. Me dijo que había visto un video donde su madre decía que ella había sido arrebatada y que la estaban criando con odio. Julia me miró y me preguntó: ¿y si tienen razón? ¿Y si yo me estoy convirtiendo en alguien que no soy? Me arrodillé frente a ella, le tomé el rostro con ambas manos y le dije: el amor no es el que grita más fuerte, es el que se queda cuando todo duele. Y lloramos, juntas, porque a veces no hay otra forma de sanar. Pero no todo era llanto. También había planes. Rafaela preparaba la última jugada. Me pidió revisar mi testamento. Me sugirió dejar instrucciones claras, inquebrantables. Esto no es por ahora, Dalva. Es por cuando ya no estés. Necesitamos blindar tu voluntad. Y así lo hicimos. Cambié beneficiarios. Asigné tutores legales. Incluso grabé un video con fecha y notario donde explicaba mis decisiones con total lucidez. No por paranoia, por prevención. Mientras tanto, Fabio organizó una cena familiar en casa de unos conocidos. Invitó a viejos amigos, parientes lejanos. Contó su versión, con lágrimas, con pausas dramáticas. Me enteré por un primo que aún me quería. Me dijo: Fabio está convencido de que vos estás enferma, que esa chica, se refiere a Julia, te manipula, que vos no fuiste vos cuando vendiste la casa. Y ahí lo entendí todo. No buscaba justicia, buscaba redención pública, que el mundo dijera: pobre Fabio, porque para él el verdadero castigo era quedar como el hijo desagradecido. Un día, Rafaela me llamó. Su tono era distinto, más serio. Me dijo: lo intentaron de nuevo. Fabio presentó una nueva solicitud, esta vez con testigos. Pregunté quiénes. Me dijo los nombres, vecinos antiguos, una enfermera que me había atendido años atrás, una amiga de Milena. Todos declaraban que me veían distinta, confundida, triste. Me reí. Sí, estaba triste, pero no por enfermedad, por traición. Rafaela presentó las grabaciones, los informes médicos, el testimonio del notario, incluso un video donde Fabio decía en broma: si mi vieja no afloja, vamos a tener que encerrarla en una residencia y firmar por ella. Rieron. Milena lo grabó. Y se lo mandó a una amiga. Lo recuperamos. Fue el golpe final. El juez desestimó la solicitud. Otra vez. Y sin embargo, Fabio no paró. Llegaron flores a mi casa, con una tarjeta: para la mejor madre de tu hijo que te extraña. No había firma, pero conocía esa letra. El florero me pareció una trampa, como si llevara un micrófono oculto. Lo tiré a la basura sin abrir. Después llegaron cartas manuscritas, con recuerdos. ¿Te acordás del pan casero que hacías los domingos? Nunca voy a olvidar cuando me cuidaste con varicela. Buscaba mi debilidad, apelaba a mi culpa. Pero yo ya no era la misma, mujer que cocinaba pan con las manos temblorosas. Una noche Julia me pidió leerme algo. Era una carta que ella había escrito, pero nunca enviado. Era para Milena. Decía: mamá, no sé en qué te convertiste. A veces te sueño como eras antes. Me cuesta aceptar que esa imagen ya no existe, pero no puedo seguir buscándote donde solo hay sombra. Lloré. No por la carta, por su fuerza, por esa niña que había crecido demasiado rápido. Decidí que era hora de cerrar el círculo, de una vez. Vendí mis pertenencias antiguas, doné muebles, regalé ropa, quemé cartas, desactivé el número de teléfono que tenía hace 20 años. Me despedí de cada objeto que tenía una historia con Fabio, porque entendí que los recuerdos no son reliquias, son trampas si no los soltás. Y entonces
Vino el último intento. Un mediodía, tocaron la puerta. Abrí. Fabio, solo, con la cara desencajada. No hablaba. Me miraba. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Dijo apenas: «Me equivoqué». Y no supe si reír o gritar. Me pidió entrar. Dijo que no venía a discutir, que solo quería verme una última vez. Me senté frente a él, con la mesa de por medio, y escuché. Me habló de su infancia, de las veces que lo reté, de cómo se sintió ignorado, invisible. Me dijo que solo quería que lo vieran, que lo reconocieran, que Milena lo amaba, pero no lo respetaba, que Julia era lo único bueno que había hecho, que si me odiaba era porque me necesitaba. Y entonces me pidió perdón. No por la casa, no por las mentiras, por haberme hecho sentir sola. No respondí. Me levanté. Fui hasta la puerta. La abrí y dije: «El amor no se pide, se da. Vos no lo diste, y yo ya no tengo nada más para ofrecerte». Salió, sin discutir, sin mirar atrás, y ahí supe que había terminado. No hubo gritos después de que Fabio se fue. No hubo mensajes, ni golpes en la puerta, ni correos desesperados. Solo silencio. Un silencio espeso, largo, que se sentía como una sábana húmeda cubriendo toda la casa. El tipo de silencio que no te deja dormir, porque en lugar de paz, trae preguntas. ¿Y si realmente él creía en sus actos? ¿Y si el perdón que pidió fue sincero? ¿Y si, en el fondo, también yo fallé en algo? Pero aprendí a dejar que el silencio hable. No todo debe responderse con palabras. Pasaron días sin novedades. La casa estaba más ligera. Había menos cosas, menos rastros de historia compartida. Julia pasaba más tiempo en el jardín, leyendo. Yo retomé mi costumbre de escribir por las mañanas. Cada palabra era una costura. Cada párrafo, una cicatriz cerrándose. Incluso el aroma del café parecía distinto, menos ansioso. Como si el tiempo finalmente respirara de nuevo dentro de aquellas paredes. Una tarde de domingo, mientras podaba un rosal antiguo, sentí un pinchazo en la mano. Sangró poco, pero lo suficiente para manchar una de las tazas que había heredado de mi madre. Pensé en cómo algo tan hermoso como una flor podía herirte si no la tratabas con respeto. Y entendí. Así fue mi relación con Fabio. Hermosa, al principio, llena de brotes, de aroma, de color, pero terminó en espinas y en heridas que solo se ven cuando ya es tarde. Rafaela me visitó esa semana. Traía una carpeta con papeles, sellos, comprobantes. Me explicó que todo estaba en orden. El testamento blindado, la venta de la casa documentada, los poderes legales registrados. Me miró y dijo: «Ahora, si querés, podés desaparecer». Le pregunté si eso no era una forma de cobardía. Me respondió: «No es cobardía dejar de vivir en la trinchera, es sabiduría». Le ofrecí té. Se quedó hasta el atardecer. Hablamos de todo menos de Fabio. A veces, lo más sanador es ignorar lo que duele. Fue entonces cuando comencé a planear el siguiente paso. Tenía ahorros, tenía documentos, tenía libertad. Solo me faltaba una decisión. Una noche, saqué del armario una vieja caja de madera. Dentro estaban mis libretas, fotos de juventud, un collar roto que Fabio me había regalado en un cumpleaños y un dibujo que Julia hizo cuando tenía 6 años. Era una casa con techo rojo, árboles torcidos y 3 personas de palitos con sonrisas. Una de ellas tenía el cabello blanco. Esa era yo. Al dorso había escrito: «Te amo, abuela, porque me haces reír hasta cuando estás triste». Lloré en silencio, no por nostalgia, por certeza. Esa niña todavía creía en mí.
Yo no podía fallarle. Al día siguiente vendí el coche, cerré cuentas. Dejé instrucciones con Rafaela para recibir correspondencia. Cambié de número de teléfono. Nadie, excepto Julia y Rafaela, sabría dónde iba. Empaqué poco: ropa cómoda, documentos, mi diario y la caja de madera. La casa quedó vacía, pero no triste. La tristeza estaba en las cosas que ya no estaban, en lo que decidí no llevar. Cuando cerré la puerta por última vez, respiré hondo. El aire olía a madera vieja y promesas cumplidas. No lloré, solo giré la llave y la dejé sobre el umbral, como quien entrega una historia a la tierra. Me mudé a un pueblo costero, lejos, pequeño, de calles de piedra, mar bravio y gente que no pregunta tanto. Renté una casita frente a un acantilado. Tenía cortinas de lino, una cocina diminuta, una cama que crujía y una silla de mimbre desde donde podía ver las gaviotas cada mañana. Allí, la vida era otra cosa, más lenta, más honesta. Julia me visitaba los fines de semana. Había decidido quedarse en la ciudad para terminar la secundaria. Se quedaba 2 días, traía pan casero, películas antiguas y cuentos que yo no conocía. Hablábamos poco de lo que pasó, pero una noche, mientras mirábamos una tormenta desde la ventana, ella dijo: «Mamá sigue escribiéndome, me manda regalos», pero no le contesto. Le pregunté si eso la hacía sentir mejor. Respondió: «Me hace sentir viva, porque ahora yo decido a quién dejo entrar». A veces me sentía culpable, como si al haber cortado los lazos también me hubiera convertido en alguien dura, inaccesible. Pero cada vez que esa culpa asomaba, recordaba el rostro de Fabio, el día que se marchó. No por venganza, sino como recordatorio. Hay quienes solo respetan cuando ya no estás. El pueblo me abrazó sin saber mi historia. En la tienda me decían «la señora del acantilado». En la feria me guardaban higos. En la biblioteca me ofrecieron ayudar a clasificar libros viejos. Nadie me preguntó si tenía hijos. Nadie necesitaba saberlo. Rafaela me escribía cada tanto. Me contaba novedades legales. Me enviaba resúmenes de movimientos sospechosos. Al parecer, Fabio había intentado otra jugada. Presentó una denuncia alegando que Julia estaba retenida contra su voluntad. La jueza desestimó la causa en minutos, pero el intento hablaba de algo más profundo: su obsesión. Un día recibí una postal sin remitente. Solo decía: «Donde estés, espero que seas feliz, aunque no te lo merezcas». No dudé de quién la envió. No me asustó. Me dio lástima. La quemé en la estufa. Las palabras no duelen si no les das techo. Empecé a escribir mi historia, no como testimonio, como memoria, página por página. No para denunciar, sino para dejar constancia. Tal vez, algún día, Julia querría saber cómo sobreviví, cómo aprendí a respirar de nuevo sin que me doliera cada bocanada. Una mañana, mientras caminaba por la playa, encontré una piedra con forma de corazón. La guardé, la puse sobre mi mesita de noche. No como símbolo de amor, sino como recuerdo de que incluso las cosas más duras pueden tener belleza. Mi vida ya no era grandiosa, era simple, pero era mía. Y aunque el pasado susurrara a veces desde los rincones, aprendí a no responderle. La mañana en que todo cambió, empezó con olor a pan tostado y brisa salada. El sol entraba por la ventana de la cocina como un visitante amable, iluminando los manteles de lino y las tazas que Julia había comprado en el mercadito del puerto. Estaba sola. Julia no vendría ese fin de semana. Tenía un campamento con la escuela y yo había prometido que aprovecharía para descansar. No sabía que el descanso tenía otros planes. A las 10:15 tocaron la puerta. 2 golpes suaves,
como de alguien que duda. Asomé desde la cortina. Una figura femenina, cabellos grises recogidos, bolso de cuero cruzado en el pecho. No la reconocí de inmediato, pero había algo en su postura, en la forma en que miraba la casa, que me erizó la piel. Abrí la puerta despacio. ¿Dalva? Su voz fue un eco del pasado. ¿Alexa? Ella asintió con una sonrisa quebrada. Alexa, mi mejor amiga durante 30 años, testigo de mis bodas, mis partos, mis miedos. Nos habíamos distanciado hacía casi una década, después de una discusión absurda provocada por un malentendido con Fabio. Nunca volvió a buscarme. Yo nunca llamé. Pero ahí estaba, de pie frente a mí, con los ojos húmedos y una carta en la mano. No sabía si debía venir, pero creo que vos necesitas saber algunas cosas. La invité a pasar. Sus pasos eran inseguros, como quien camina sobre terreno sagrado. Miraba cada rincón de la casa con nostalgia, aunque nunca había estado ahí. Le serví té. No pregunté cómo me había encontrado. Ella habló primero. Fabio me contactó hace un mes. Me pidió ayuda. Dijo que estabas enferma, que habías perdido la razón, que necesitabas un tutor legal. Pausó, tragó saliva. Al principio le creí. Después, algo no me cerraba. Así que decidí buscarte por mi cuenta. No supe qué decir. Alexa había sido como una hermana. Y, al mismo tiempo, la última persona con la que imaginé discutir mi sanidad mental. ¿Por qué ahora? Porque me siento culpable. Porque me tragué sus mentiras por años. Porque te fallé, Dalva. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era tarde. Saqué de un cajón la carpeta con los documentos que Rafaela me había preparado. Se los mostré. Testamento, escrituras, informe médico, copias de chats. Alexa los revisó con atención. Sus manos temblaban. No solo te quería sacar la casa. Quería que todos creyéramos que estabas loca. Iba a internarte. La palabra golpeó como un trueno. Internarte. De pronto todas las piezas encajaron. Las actitudes de Fabio, sus gestos medidos, las llamadas perdidas, el tono condescendiente. No quería solo mi casa. Quería silenciarme, anularme, convertirme en un fantasma legal para luego quedarse con todo. Y lo peor, casi lo logra. Alexa lloró. Yo no. Ya no me quedaban lágrimas para eso. Solo una certeza creciente. Tenía que hacer algo más. Algo definitivo. Le pedí que se quedara unos días. Aceptó. Compartimos cenas en silencio. Caminatas por el acantilado. Charlas de madrugada con mantas sobre las piernas. Redescubrimos una amistad que había estado dormida, no muerta. Alexa trajo consigo una libreta de notas. Había registrado todas las conversaciones que tuvo con Fabio, incluso algunas grabaciones. Me las entregó. Pruebas, evidencias. No para llevarlo a juicio. No buscaba cárcel. Buscaba cerrar la historia. Mientras tanto, en la ciudad, Fabio publicaba mensajes en redes sociales. Decía que yo lo había abandonado, que Julia estaba secuestrada, que Alexa había sido manipulada. Usaba fotos viejas, frases editadas, testigos falsos. Una campaña de victimización milimétricamente calculada. Pero yo estaba lista. Había aprendido a no responder ataques con ruido, sino con estrategia. Rafaela recopiló todo. Armó un nuevo dossier. Esta vez no era para defensa. Era para anticipación. Una especie de blindaje preventivo, en caso de que Fabio intentara actuar por medios legales. Pero algo me decía que él ya no buscaba justicia, solo atención. Y eso ya no se lo iba a dar. Una noche, Alexa me dijo: lo que más le dolió no fue que vendieras la casa. Fue que no le avisaras, que lo dejaras fuera del plan,
Siempre necesitó sentirse en control. Esa frase me hizo pensar en todo lo que él había hecho sin consultarme. Todos los movimientos ocultos, las mentiras, las citas con abogados, las llaves copiadas. Y entendí que lo que yo había hecho no era venganza, era simetría. Las semanas pasaron. Alexa regresó a su ciudad. Julia volvió del campamento con una energía nueva. Pintó la cerca del jardín, compró semillas, trajo libros de arquitectura. Dijo que quería estudiar diseño de espacios, crear hogares. Un día me mostró un boceto. Una casa luminosa, de techos amplios, con una biblioteca en el centro y un cuarto con vista al mar. No para vivir, dijo. Para que otras mujeres puedan pasar una temporada, cuando necesiten reconstruirse. La abracé. Por fin sentí que todo tenía sentido. Ya, que el dolor no había sido en vano. Pero el pasado no siempre se queda en el pasado. Una tarde de otoño, mientras preparaba sopa, sonó el timbre. Julia abrió. Yo estaba en la cocina, revolviendo el caldo. Escuché una voz. «Vengo a ver a mi hija». Me congelé. No era Fabio. Era Milena, la madre de Julia, la mujer que había estado ausente durante años, que la había abandonado, que solo llamaba en cumpleaños para prometer visitas que nunca llegaban. Entró como si la casa fuera suya. Miró alrededor con desprecio velado. Traía una carpeta, otra más, como todos. Siempre una carpeta. Julia no, la abrazó. No la insultó. Solo dijo: «No sé qué haces acá». Milena dejó la carpeta sobre la mesa. Dijo que quería hablar, que había cambiado, que merecía otra oportunidad, que yo la había alejado de su hija. La miré. No como una enemiga, sino como una vieja conocida, alguien que sabía manipular emociones como un violinista experto. Le ofrecí té. Lo rechazó. No vine a tomar nada. Vine a advertirte. Fabio va a presentar una nueva demanda. Y esta vez tiene un juez de su lado. Suspiré. No por miedo, sino por hartazgo. ¿Y vos? ¿Sos su mensajera ahora? Soy la madre de Julia. Julia ya tiene madre. Y soy yo. Milena sonrió. Esa sonrisa que conocía bien. Falsa, vacía, cínica. Nos vemos en la corte, entonces. Se fue. Julia temblaba. Yo no. Esa noche encendí la estufa, puse música clásica, serví sopa caliente y miré el fuego. El plan debía avanzar. No podía quedarme esperando el próximo ataque. Así que decidí desaparecer del todo. No un escape, una reconstrucción total. Rafaela estaba lista, Alexa también, ¿y yo? Yo ya no era la misma mujer que esperó sentada a que su hijo confesara. Era otra, una que sabía cómo volver invisible, sin perderse. La noche en que decidí desaparecer, el viento soplaba con una fuerza inusitada, como si la naturaleza misma presintiera mi determinación. Las olas golpeaban las rocas con furia, y la luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba el sendero que me llevaría lejos de todo lo conocido. Había preparado cada detalle con meticulosidad. Alexa, mi amiga de toda la vida, me había ayudado a organizar una nueva identidad, con documentos legales y una historia coherente. Rafaela, mi abogada, se encargó de los aspectos legales, asegurándose de que todo estuviera en orden para mi partida. Julia, mi nieta, fue la más difícil de convencer. Su mirada llena de preguntas y su voz temblorosa al decir «¿Por qué, abuela?», aún resuenan en mi mente. Le expliqué que era necesario, que era la única forma de protegernos de Fabio y Milena, quienes no cesaban en sus intentos de arrebatarnos lo poco que nos quedaba. Partí sin despedidas, dejando atrás una casa vacía pero llena de recuerdos. Me establecí en un pequeño pueblo costero, donde el mar tenía un tono diferente
y las gaviotas cantaban melodías desconocidas. Allí comencé una nueva vida, lejos del pasado que tanto dolor me había causado. Pasaron los meses, y aunque la tranquilidad reinaba en mi nuevo hogar, no podía evitar pensar en Julia. Manteníamos contacto a través de cartas enviadas por intermediarios, siempre cuidadosa de no revelar mi ubicación. Ella me contaba sobre sus estudios, sus nuevos amigos, y cómo la casa había sido transformada en un refugio para mujeres en situaciones difíciles, tal como habíamos soñado. Un día recibí una carta diferente. La letra era conocida, pero el contenido me heló la sangre. Fabio había sido arrestado por fraude y falsificación de documentos. Milena, por su parte, enfrentaba cargos por complicidad y abuso de confianza. Al parecer, sus acciones finalmente habían tenido consecuencias legales. La noticia me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sentí alivio al saber que la justicia había actuado. Por otro, una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Fabio, mi hijo, había elegido un camino oscuro, y aunque intenté ayudarlo en múltiples ocasiones, su ambición y egoísmo lo llevaron a su perdición. Decidí regresar, no para quedarme, sino para enfrentar los fantasmas del pasado. Volví a la casa, ahora convertida en un lugar de esperanza para muchas mujeres. Julia me recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo que parecía querer borrar todos los años de ausencia. Juntas, caminamos por los pasillos, recordando momentos felices y tristes. Me mostró las mejoras que había hecho, cómo cada habitación tenía un propósito y cómo las mujeres que allí residían encontraban consuelo y fuerza para seguir adelante. Antes de partir nuevamente, dejé una carta para Fabio, en la que expresaba mi amor incondicional y mi esperanza de que algún día encontrara la redención. No sé si la leerá, pero necesitaba escribirla, cerrar ese capítulo de mi vida. Regresé a mi refugio junto al mar, con el corazón más ligero y la certeza de que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. La vida me había enseñado que, incluso en medio de la tormenta, siempre hay una luz que guía nuestro camino. Y yo, finalmente, había encontrado la mía. Cuando regresé a la costa, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas que no terminaban de llorar. El viento arrastraba olor a sal y promesas rotas. En mi pequeña casa blanca, donde cada rincón había sido cuidadosamente amueblado con el silencio que tanto me había costado conseguir, me senté frente al ventanal con una taza de té caliente entre las manos. Aquel día había marcado un antes y un después. Había regresado, había mirado a Julia a los ojos, había sentido su abrazo de reencuentro y al mismo tiempo me había despedido de todo lo que alguna vez llamé hogar. Pero algo, lo supe desde el primer segundo, no había terminado. Cuando crees que has cerrado un círculo, el pasado encuentra grietas por donde colarse. Fue Rafaela quien me llamó, su voz firme pero distinta, como si estuviera conteniendo algo más grande que las palabras. Fabio había solicitado una audiencia especial desde la prisión, no para apelar su condena, no para reducir su pena, no. Era para pedirme perdón en persona. Me quedé en silencio largo rato. Aquel hijo que había urdido planes a mis espaldas, que me había mentido, manipulado y vendido emocionalmente tantas veces, ahora pedía verme. Le pregunté a Rafaela si era necesario. Ella dijo que no. Pero su silencio posterior me dijo que debía hacerlo, no por él, sino por mí. La sala del penal estaba fría y despojada de todo. Fabio estaba más delgado, con el cabello corto y los ojos hundidos. No se levantó al verme, ni siquiera intentó fingir una emoción. Solo me miró como se mira a una figura que ya no te pertenece. «No espero que me perdones», fue lo primero que dijo. «No he venido a perdonar», le respondí sin titubear. «He venido a escuchar».
Lo que siguió fue un monólogo seco, sin lágrimas ni teatralidad. Me contó cómo Milena lo había impulsado desde el principio, cómo ella había trazado el plan de falsificar mi firma, contactar abogados corruptos y preparar todo para vender la casa. Me habló de las noches en que discutían por dinero, por la herencia, por la necesidad de vivir como merecían. Nunca mencionó amor. Nunca habló de remordimientos, solo de culpas compartidas. Lo miré durante todo ese tiempo sin decir una palabra. Cuando terminó, saqué una pequeña hoja de papel de mi bolso. Era una copia del primer testamento que había redactado años atrás, cuando aún creía en las intenciones de mi hijo. Esto, le dije extendiéndolo, es lo que hubiera recibido si me hubieras hablado con la verdad. Él lo tomó y lo leyó. Su expresión no cambió, pero su mano tembló ligeramente. Y esto, agregué sacando una segunda hoja, es lo que realmente dejé firmado. Fabio la leyó en silencio. Julia figuraba como heredera única. También Alexa, como guardiana del patrimonio social que estábamos construyendo con la casa convertida en refugio. Fabio no aparecía, ni siquiera como nota al pie. «Es justo», dijo finalmente. «No vine por eso». Me levanté. «No, viniste porque no tienes más a dónde ir». Y salí de allí sin mirar atrás. Esa noche la tormenta rompió sobre la costa con una fuerza que hacía años no sentía. El mar se agitaba como si cargara con mi rabia, con mi dolor, con cada palabra no dicha. Me senté junto al fuego, con Alexa al otro lado del salón, leyendo en silencio. Julia dormía en el cuarto de huéspedes. Había venido a visitarme por unos días. Necesitaba respirar lejos de la ciudad, lejos del juicio público, de la prensa que ahora perseguía cada detalle del caso. Milena había desaparecido. Había salido del país antes de la orden de detención, y aunque la Interpol la buscaba, su paradero era incierto. Rafaela me había dicho que era cuestión de tiempo. Yo sabía que ella no volvería. Las personas como Milena no se enfrentan a las consecuencias. Se disuelven, se diluyen en otros nombres, otras caras. Una mañana, mientras caminaba por la playa con Julia, ella me contó que había recibido una carta de su padre desde la cárcel. No sabía si contestarla. Yo no le di consejos. Solo le dije que hiciera lo que su corazón dictara, que el rencor se convierte en lastre si no se libera, pero también que el perdón no es una obligación. «Abuela», me dijo ella deteniéndose frente al mar, «si algún día tengo una hija, quiero contarle tu historia». La miré con los ojos llenos de mar y le sonreí. Cuéntasela con todos, sus silencios, porque eso fue lo que me salvó. El silencio, el tiempo y la verdad. Aquella noche, Alexa y yo nos sentamos en el porche con una botella de vino entre las dos. No hablábamos mucho, nunca lo necesitábamos. Había algo sagrado en nuestra forma de estar juntas, como dos mujeres que sabían de heridas y de renacimientos. Me tomó de la mano y me preguntó si me arrepentía de haber desaparecido. Le dije que no, que si no lo hubiera hecho, Fabio habría vendido más que mi casa, habría vendido mi dignidad. Días después, recibí la última carta que esperaba de Fabio. No la abrí, la quemé junto a la chimenea. No por odio, sino porque algunas cosas no necesitan respuestas. Solo cierre. Ahora, al escribir esta parte de mi historia, entiendo que todo fue necesario. Que el engaño, la traición, la rabia, la soledad, la reconstrucción, todo fue parte del camino hacia la mujer que soy hoy. Una mujer libre, invisible si lo desea, poderosa cuando hace falta y profundamente fiel a sí misma. El mar sigue rugiendo allá afuera, pero ya no me asusta, porque he aprendido que incluso la ola más violenta termina por retirarse. Durante los días siguientes a la última carta que quemé,
El tiempo en la costa comenzó a transformarse. Era como si cada amanecer viniera a confirmar que yo ya no pertenecía al pasado, sino al presente que había construido con tanto cuidado. El aire tenía otra textura. El silencio no pesaba, acariciaba. Y mi casa respiraba conmigo. Convertirla en un refugio no había sido una decisión impulsiva. Había sido un acto de redención, no solo para mí, para muchas mujeres que, como yo, habían sido despojadas sin ruido, manipuladas por dentro y luego descartadas como muebles viejos. Alexa fue quien me ayudó a crear el primer círculo. Conocía a tantas mujeres que vivían invisibles, algunas en su misma calle. Viudas, divorciadas, abandonadas por hijos que solo regresaban cuando necesitaban firmar algo. Mujeres con historias, silenciadas, con cicatrices que ya nadie preguntaba. Una tarde Julia llegó con su cámara. Quería documentar todo, no con fines de exhibición, sino como un legado. Dijo que había algo sagrado en cada rincón de la casa, en las tazas desiguales, en las cortinas cosidas a mano, en los retratos antiguos que colgaban sin marco. Que cada objeto tenía una historia que debía contarse. Le permití grabar. Le conté lo que significaba esa casa para mí. Cómo la había limpiado de fantasmas, uno por uno. Cómo había vuelto a afamar mis propias paredes. Mientras ella filmaba, Alexa organizaba el primer encuentro. Lo llamamos el Círculo de la Llave. Cada mujer que llegaba recibía una copia simbólica de una llave antigua. No habría ninguna puerta física. Pero habría algo más importante: la sensación de pertenencia. Nadie hablaba al principio. Solo nos mirábamos. Tomábamos té. Comíamos en silencio. Hasta que una, sin avisar, comenzaba a contar. Recuerdo especialmente a Teresa, una mujer de pelo blanco y voz temblorosa, que había pasado años encerrada en su propia casa, convencida por su hijo de que el mundo era demasiado peligroso para ella. No había salido ni al mercado. Él manejaba todo: sus cuentas, sus medicamentos, incluso sus amistades. Cuando murió, ella se dio cuenta de que no tenía idea de cómo usar un cajero automático. Volví a nacer con 73 años, nos dijo. Y esta es mi primera salida sola en casi 2 décadas. Lloramos todas. No por pena, por reconocimiento. Julia, mientras tanto, seguía grabando. Su proyecto tomó forma. No era solo un documental, era una prueba, un testimonio de que la reconstrucción era posible, pero también una advertencia. Los abusos domésticos emocionales no siempre gritan, a veces susurran. Y esos son los más difíciles de desenmascarar. Un día, mientras colgábamos nuevas cortinas en el salón común del refugio, Julia me miró desde el taburete donde estaba parada y me preguntó si había perdonado a Fabio. No respondí de inmediato. El perdón es una palabra difícil, casi tan pesada como el rencor. Creo que me perdoné a mí misma, le dije al final, por haberlo criado sin enseñarle el límite, por haber aguantado demasiado, por haber callado cuando debía hablar. Eso sí lo perdoné. Lo otro, no lo sé. No sé si quiero. Ella asintió sin decir nada más. Rafaela seguía enviándome actualizaciones del caso. Milena aún no aparecía. Habían encontrado rastros suyos en Portugal, luego en Turquía. Parecía una sombra, imposible de atrapar. Pero ya no importaba. Su poder había desaparecido en el momento en que yo recuperé el mío. Un viernes por la mañana, mientras preparábamos café para las nuevas residentes, recibí una carta certificada. Venía del juzgado. Me temblaron las manos al abrirla. No por miedo, sino por la memoria del miedo. Dentro había una resolución oficial. Fabio renunciaba formalmente a cualquier derecho de apelación, a cualquier intención futura sobre mis bienes. Lo había firmado en presencia de su abogado público, con testigos. Era una forma legal de decir: ya no quiero nada. Lo leí.
varias veces. Alexa, que había visto mi expresión, se acercó y me preguntó qué decía. Se lo mostré en silencio. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó. «Voy a archivar esto», le respondí. «En un cajón que no abro nunca». Y eso hice. Esa noche, Julia presentó su documental ante un pequeño grupo en el centro comunitario del pueblo. Lo proyectamos en una pared blanca, con las ventanas abiertas y el sonido del mar como banda sonora accidental. Algunas de las mujeres que aparecían en él estaban presentes. Se veían a sí mismas con ojos nuevos, como si finalmente fueran vistas no solo por la cámara, sino por el mundo. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Nadie aplaudió, no por indiferencia, sino porque las emociones no siempre caben en gestos tradicionales. Una mujer se levantó y dijo: «Yo también fui olvidada por mi hijo, pero hoy me reconozco en ustedes». Y entonces, sí, hubo aplausos, largos, sinceros. Julia vino hacia mí. Me abrazó. «Gracias por dejarme contar esto», me dijo. «Gracias por haberlo visto cuando nadie más lo hizo», le respondí. Esa noche dormí con las ventanas abiertas, sin miedo a que alguien las cruzara, sin temor a escuchar pasos en el pasillo. El viento entraba y salía, como mi nueva vida, libre, impredecible y limpio. Había logrado algo que creí imposible. Convertí el dolor en refugio, la traición en enseñanza, el abandono en comunidad y, lo más importante, ya no necesitaba que nadie me dijera que valía. Lo sabía. El día comenzó como cualquier otro en la costa, con esa bruma ligera que se posa sobre los arbustos y se disipa lentamente mientras el sol asciende con la pereza de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Yo estaba sentada junto a la ventana de la cocina, con una taza de té de jengibre entre las manos, cuando lo sentí. Una especie de cierre invisible, como si una puerta muy antigua, en algún rincón del alma, finalmente se hubiera cerrado sin hacer ruido. No lo había planeado, pero algo dentro de mí sabía que hoy era el último capítulo. Habían pasado semanas desde la proyección del documental. Julia había recibido llamadas de asociaciones, universidades, incluso de periodistas que querían saber más. Pero ella fue clara. No era una historia de escándalo, era una historia de resistencia. Y las historias de resistencia no se venden, se comparten con respeto. La casa había cambiado. Ya no era solo mía. Las paredes respiraban con las voces de mujeres que venían y se iban, pero que dejaban algo detrás. Una historia, una carta, un pañuelo bordado. Había convertido el viejo cuarto de visitas en una pequeña biblioteca, con libros donados por todas aquellas que habían pasado por el refugio. Y en el fondo del jardín, donde antes solo había tierra seca, habíamos sembrado un pequeño huerto. Fue idea de Alexa, plantar algo que no sirviera solo para comer, sino para ver crecer. «Las mujeres necesitamos ver que algo florece», me dijo una tarde mientras enterraba semillas de menta, aunque sea lento, aunque nadie lo note. Julia aparecía de vez en cuando, con sus cuadernos y sus preguntas. A veces grababa, otras veces solo escuchaba. Tenía una sensibilidad que pocas personas jóvenes poseen. Sabía cuándo callar. Una mañana me encontró en la biblioteca, releyendo una carta vieja. No era de Fabio, era de mi madre. Una carta que ella me escribió cuando yo tenía 20 años y me fui de casa para casarme con un hombre que no aprobaba. Querida hija, a veces confundimos el amor con el miedo y confundimos el miedo con el deber. Pero el verdadero amor no exige sacrificios que nos destruyen. Solo pide verdad. Le mostré la carta a Julia. Ella la leyó en voz alta y después me miró. «¿Alguna vez se lo leíste a Fabio?» «No».
Él nunca habría entendido, le respondí. Pero tú sí. Guardé la carta en un sobre nuevo. La cerré con cera y la puse en el estante más alto de la biblioteca, junto a mi testamento. Esa misma tarde, Alexa me propuso hacer una última reunión. No para hablar del pasado, sino para celebrar lo que habíamos construido. Llamamos a todas las mujeres que habían pasado por el refugio. Algunas ya vivían lejos. Otras no querían regresar por miedo a abrir viejas heridas. Pero muchas respondieron que sí. Preparamos la casa durante días. Colgamos luces en el jardín. Pintamos bancos viejos. Pusimos fotografías en las paredes. Cada imagen era una prueba de vida. Sonrisas tímidas, abrazos, plantas creciendo, tazas de té en manos arrugadas. Cuando llegó el día, el jardín se llenó de voces, risas, llantos y una sensación de pertenencia que pocas veces había sentido en mi vida. Yo no hablé mucho. Caminaba entre las invitadas con una bandeja de pastel de naranja, ofreciendo pedazos como quien ofrece trozos de historia. Escuchaba fragmentos de conversaciones que me hacían sentir que todo valió la pena. Y entonces me fui, sin mirar atrás. Mi hija me volvió a llamar después de 3 años. Nunca supe que podía dormir sin miedo. Julia grabó todo, pero esta vez sin cámara, solo con su libreta. Quería escribir un libro, me dijo. No para venderlo, para regalarlo a quienes no tienen voz. Ya era tarde cuando la reunión terminó. Una a una, las mujeres se fueron despidiendo. Algunas dejaron cartas, otras dibujos, otras simplemente una flor sobre la mesa. Alexa fue la última en irse. Me abrazó largo, fuerte. Te encontré en un video, Dalva, pero ahora te llevo en la sangre. Yo no me salvé sola, le dije. Me salvaron ustedes. Con cada historia, con cada silencio compartido. Esa noche no dormí. Me senté frente al jardín y observé la luna moverse lentamente sobre las ramas. Pensé en Fabio, en Milena, en todo lo que se llevaron, en todo lo que no pudieron quitarme. Pensé en Julia, en Alexa, en Teresa, en cada mujer que había cruzado esta casa con el alma herida y se había marchado con los ojos más abiertos. Pensé en mí y entonces supe lo que debía hacer. Me levanté. Fui a la biblioteca. Saqué el sobre con la carta de mi madre. Lo abrí, leí una última vez sus palabras y luego, sin temblar, lo quemé en el fogón de la cocina. No como rechazo, sino como liberación. Después apagué mi teléfono. Desconecté el wifi, cerré las cortinas y por primera vez en años me senté a escribir algo solo para mí, una carta sin destinatario. Hoy dejé de esperar que alguien se disculpe. Hoy me liberé del deseo de justicia externa, porque ya la obtuve. La justicia que importa es la que se siente en el pecho cuando te miras al espejo y no bajas la mirada. Guardé esa carta en el mismo estante donde antes había estado el testamento. Al día siguiente salí al jardín con una taza de té. Me senté junto al huerto. El sol ya había calentado la tierra y entre las hojas de menta vi una mariposa posarse con una calma tan perfecta que parecía coreografiada. Sonreí. No había final feliz. Había algo mejor. Un nuevo comienzo. Y en ese comienzo, nadie más tocó mi nombre. Ni mi casa, ni mi paz.